Bien. Antes que nada, bueno, hoy tal cual como dijo José Luis, hoy no es jueves. Em, la profe me pidió cubrir esta reunión, esta clase, mejor dicho, porque tenía justamente una reunión de la facultad, en la cual, como saben, Judith es jefa de cátedra de la materia de la cátedra de diseño sistema, que es la correlativa en tercer año. Sí, y bueno, a esta hora hay una reunión, por esta razón me pidió que avancemos en la parte teórica, ¿sí? Justamente me resumí, puse particular esta slide, que entiendo han alcanzado hace 2 semanas atrás, por supuesto, feriado de por medio, a empezar a plantearla, a charlar acerca de la ingeniería de requerimientos. Y en la clase de hoy en particular vamos a hablar, yo voy a hacer foco en la licitación, que es uno de los pasos, de los steps del proceso de desarrollo de requerimientos, y vamos con esto, vamos a ver las técnicas de recolección de información que son parte de la licitación. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Cambiamos el interlocutor, pero la idea justamente es que la clase sea conceptual y avancemos con nuevo contenido. Aprovecho en esto, aprovecho para avisarles también por las dudas, digamos, de que, bueno, tuvimos un pequeño cambio aquí. Las notas del segundo parcial, ahora abro paréntesis, me refiero entonces a la parte práctica. Las notas del segundo parcial han sido subidas, ¿sí? Se subieron ayer. Pueden verlas, aquellos digamos, que han rendido, aquellos que completaron y submitieron el examen. En particular, entonces la clase de hoy vamos a avanzar la parte teórica y el próximo jueves, este jueves, el objetivo entonces es que avancemos y hagamos un ejercicio cortito de técnicas de recolección de información, que justamente es el tema nuevo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer la devolución del segundo parcial con las dudas, ahí vamos a abrirle para que puedan acceder y revisar sus exámenes, qué cosas estuvieron bien, qué cosas podrían mejorar, qué cosas le erraron, faltaron, lo que sea. Y el recuperatorio del parcial no va a ser, por ende, ergo, este mismo jueves esta semana, sino la semana subsiguiente, ¿sí? El jueves 2 de septiembre va a ser el recuperatorio, ya sea del parcial número 1 o el parcial número 2. Les recuerdo entonces que quien tenga los dos, la recomendación es recuperar el primer parcial y si tienen uno u otro, bueno, el que le corresponda. Hasta acá y respecto a la parte práctica y de los próximos exámenes, ¿hay alguna duda hasta acá, gente? ¿Les queda claro esto? Supongo que con esto, Pablo, respondí tu pregunta. ¿Alguna otra duda respecto a esto, insisto, de práctico y de próximas clases? ¿Todo claro? Profe, Sí. algunos en el grupo hablan de que no tienen la nota todavía subida en autogestión 3. Bueno, bueno, al final de clases, cuando termine el recording, vamos a revisar. Son 24 los exámenes submitidos y vamos a chequear, asegurarnos que están todos, digamos, de todos los que es exámenes que han sido submitidos exitosamente en autogestión, no hemos corregido. Pero si hay alguna omisión de nota, la revisamos a finalizar de clase una vez que terminemos con esto, ¿sí? Bien. Ok, bien, perfecto. Entonces, entendido los next steps, si hay que subsanar algún error en términos de nota o agregar nota o lo que sea, digamos, eso lo vemos, no hay ningún problema. Bien, nos movemos entonces al objetivo de la clase de hoy. Entonces, si les parece, retomamos entonces la ingeniería de requerimientos. Con la profe estuvieron trabajando y viendo acerca de la ingeniería de requerimientos, de qué se trata, y identificaron dos grandes procesos: el desarrollo de requerimientos y por otro lado la administración de requerimientos. No, no voy a ahondar ni, en esta parte con el ánimo de no repetir, sino justamente avanzar un poco con lo que me ha solicitado Judith, en particular para hacer foco en la licitación. Para ello, voy a al menos plantear inicialmente a alto nivel de qué se trata entonces el proceso de desarrollo de requerimientos de software, que consta en 3 etapas o 3 pasos. Por un lado es la licitación, que es la que justamente vamos a ver hoy, que se refiere entonces a identificar
requerimientos o necesidades por parte del usuario para implementar en el sistema, descubrir necesidades, problemas, gaps, ¿sí? Es averiguar, ganar conocimiento acerca de la necesidad de este software, de lo que necesita hacer el software, ya sea con requerimientos funcionales o no funcionales. Cuando estemos elicitando, vamos a estar elicitando cualquiera de los dos requerimientos, ¿sí? La segunda etapa o paso o step es la especificación, esto es con la licitación, con las primeras investigaciones, descubrimientos, relevamientos en términos de requerimientos, modelarlos, darle un determinado de especificación, un determinado detalle, un nivel de detalle, darle una estructura en términos de requerimientos de sistema. Y la tercera es la validación, esto es, una vez que ya tengo especificados los requerimientos, realizar la validación para asegurarme de que no solamente estos requerimientos sean consistentes entre sí mismos, que no se contradigan, por decirlo, sino que efectivamente sea lo que necesita el usuario. ¿Sí? Ustedes vieron con la profesora la diferencia entre verificación y validación. La verificación es entender que está haciendo lo correcto a partir de lo definido, y la validación es para entender si lo que se realizó y lo que se implementó, o lo que se puso en términos de requerimientos correctos, efectivamente es lo que necesita el usuario. Estas son las tres etapas que componen el desarrollo de requerimientos. Como supondrán, como sabrán, no necesariamente va a ser one shot o va a ser en cascada, sino esto se trabaja en forma iterativa. Difícilmente un usuario o en una determinada empresa ustedes puedan tener o obtener directamente de una sola vez toda la información, por más que se lo proponga el mismo negocio, ¿sí? Entonces, para entender, en términos de desarrollo de requerimientos, tenemos la licitación, ¿sí? Que es descubrir los requerimientos, relevarlos, especificarlos con determinados modelos y luego validarlos, ¿sí? Para asegurarnos que estén correctos y que sea lo que necesita el usuario. La ingeniería de requerimientos per se lo trabajamos en la unidad número 4 de esta materia, de esta asignatura. La de licitación, que es lo que vamos a ver el tema de hoy, es la unidad número 5. Y las próximas unidades, especificación de requerimientos, es la unidad número 6, y la validación de requerimientos es la unidad número 7. Fíjense entonces que una buena parte, prácticamente la segunda parte del año, vamos a estar trabajando acerca de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Esto para entender, dado el contexto, ¿sí? Sí, ahora a partir de ahora vamos a movernos en la licitación y luego entonces para trabajar y para desarrollar las técnicas de recolección de información. Yo voy avanzando, si tienen alguna duda, gente, levantan la mano, me plantean la pregunta, tengo acá el chat relativamente a mano, así podemos interactuar, ¿sí? Esto obviamente la idea es que no sea una clase magistral, sino podamos interactuando y aprendiendo, ¿sí? Sacándonos las dudas de ser necesario. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la licitación de esta etapa del desarrollo de requerimientos de software o de sistema? Un poco lo hablamos, ganar conocimiento relevante del problema, ¿sí? Obtener información acerca del problema, de lo que necesita o de lo que está faltando, ¿sí? Con parte del software. El objetivo es tener una especificación rigurosa, detallada, precisa, ¿sí? Que resolucione el problema, ¿sí? Este es el principal objetivo de la licitación. Esto es comenzar a adentrarnos, a tener una idea general, primero a alto nivel, luego hacer doble clic, entender, ¿sí? El sistema de negocio en el cual está inmerso, está inserto y en el cual tiene que brindar servicio el sistema de información o el software en definitiva. Al final del proceso, el analista podría ser un experto del dominio del problema. Cuando hablamos de experto, ¿sí? Encima entre comillas, ¿sí? Es de alguien que conoce, que podría, esto es en potencial, que conoce correctamente el dominio del problema, ¿sí? Que conoce el negocio y que a partir de esto puede
trabajar, identificar y plantear los requerimientos correctos del sistema para poder luego reflejarlos en el proyecto y a partir de ahí dar la solución correcta, dar la funcionalidad y los requerimientos necesarios para que el software sea lo que necesita el usuario. Cuando hablamos de expertos no tenemos que estar hablando ni pensando únicamente, no sé, alguien de la NASA o un super ingeniero, un superfísico. Básicamente, experto del dominio se refiere a alguien que conozca el dominio. Es decir, no sé, si yo estoy si voy a estar trabajando en los requerimientos de venta de artículos, ¿sí? El experto del dominio puede ser, no sé, un vendedor, un supervisor que hace un tiempo está trabajando ahí. Si estoy dentro de una fábrica, un determinado operario que realiza un determinado proceso puede ser el experto. Digamos, a esto nos referimos, alguien que conozca muy de cerca, en este caso, si son operarios, son usuarios, que su función es realizar determinadas actividades como parte del dominio y que a partir de ello necesitan el soporte o necesitan ser ayudados por un determinado software a través de pasos, o de informaciones o de soporte. ¿Sí? A eso nos referimos entonces cuando hablar de, eventualmente, nosotros como analistas podemos aprender, relevar, escribir, validar y hasta en algunos casos entender y ser un experto del dominio del problema. En términos de especificación, ¿sí? Una vez que nos movamos a la especificación, en la especificación ya vamos a tener varios modelos de usuarios, desarrolladores, sobre qué tenemos que resolver, de qué forma van a ser, en qué escenarios, si pasa esto, qué salida tiene que tener. ¿Sí? Insisto, en esta parte en particular vamos a hacer foco más que todo en la licitación. Voy a enfocarme en las slides referidas a la licitación, así avanzamos y desarrollamos la unidad número 5 en particular. ¿Sí? Esto también está referido con la validación y luego la rastreabilidad. ¿Sí? Vamos entonces y sigamos en particular con la unidad número 5, que es la licitación y el propósito. ¿Sí? Ganar conocimiento relevante del problema, producir una especificación rigurosa de software necesaria para resolver el problema, ya lo habíamos hablado, que podría ser un experto también. ¿Sí? ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son las entradas de esta etapa o su proceso en términos de licitación? ¿Sí? Es a quién vamos a recurrir para obtener, para licitar. ¿Sí? Hablamos, expertos del dominio, di algunos ejemplos en particular. ¿Sí? No sé, si tenés que hacer el sistema de facultad, algunos alumnos, algunos profesores, algunos administrativos, BDLs, podrían ser ejemplos de roles o expertos del dominio que pueden ayudar. Si hay un sistema preexistente, por supuesto, gente que ya lo está manejando, que ya lo está utilizando. ¿Sí? Literatura sobre el dominio. Esto es muy fácil trabajar con expertos del dominio cuando tenemos acceso a ellos. Esto es, no sé, tengo que hacer un sistema nuevo en la facultad, en la UTN, bueno, tengo los docentes, tengo los BDLs, tengo la gente que está con el sistema actual. Ahora, ¿qué pasa si mi producto no es un producto orientado a un cliente, pedido a un cliente particular, sino es orientado al mercado? Voy a hacer un producto de software que una vez que lo termine y lo tengo listo, luego voy a empezar a buscar clientes y a vendérselos. En ese caso no tengo un cliente a mano. Alternativas que tengo para este caso: literatura del dominio, leer libros, web, información, ¿sí? relevante de este dominio en particular. Cuando hablamos de dominio es el ejemplo que voy a hacer. Voy a hacer un sistema de ventas, o un sistema de facturación, un sistema contable, o de inteligencia artificial para, no sé, para determinadas funcionalidades médicas. También otros inputs válidos en términos de licitación, software existente en el dominio. Si ya existe un software, ya sea en el cliente o ya sea eventualmente en nuestros competidores, ¿sí? Si tengo que hacer un determinado sistema orientado al mercado, bueno, puedo fijarme cuál es la funcionalidad, versiones de prueba inclusive, digamos, de mi competencia, y entender, digamos, cómo lo trabaja el dominio, cómo se maneja. Software similar de otros dominios, ¿sí? Esto es, a ver,
yo tengo que hacer venta de zapatos, ¿sí? Pero bueno, tengo ejemplos de otros software que no son de zapatos, sino es venta electrónica de otras cuestiones. Pero eventualmente hay determinados conceptos, funcionalidades que me podrían servir o entender. Bueno, puedo extenderme. Estándares nacionales o internacionales, regulaciones, ¿sí? Tengo que facturar, ok, bien, hay determinados estándares en términos Argentina, ¿sí? Cómo hacerlo, factura A, B, C, devolución, discriminación del IVA, ¿sí? Y percepciones, ¿sí? Es importante que lo tengo que entender, leer, averiguar. Bueno, y si no, también otros involucrados. Como verán, en la licitación puedo tener distintos tipos de entradas, ¿sí? Que me pueden servir entonces para poder descubrir y empezar a entender y trabajar los distintos modelos mentales con el objetivo entonces de comenzar a trabajar y tener el input para la ingeniería de requerimientos, tener la información, tener el detalle, eh, cuál es la necesidad de los usuarios en términos funcionales y no funcionales que mi sistema va a tener que cumplir. Acá un alto, dígame si tienen alguna duda. 1, si está claro hasta acá. 2, si tiene alguien alguna consulta, una pregunta. Bien, 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 parece que está claro entonces. Avanzamos entonces. Ahí, ok. Avanzamos, ¿sí? En términos de las actividades a la hora de trabajar la licitación, ¿sí? Es importante entonces cuáles son las cosas que tiene que hacer el analista. Identificar cuáles son las fuentes de conocimiento, cuál es el sourcing, identificar de dónde eventualmente podría obtener esta información. Yo planteé ejemplos en general de estas entradas, bueno, dependiendo, instanciando un caso en particular de dónde puedo obtener información. Si es con un usuario, con el que me está contratando, ¿sí? Preguntar, hacer algún tipo, digamos, de sesiones, ya vamos a ver de qué tipo, preguntar qué otros contactos o información o documentación, ¿sí? Ya vamos a ver las técnicas, pero es importante entonces identificar de dónde eventualmente yo puedo obtener información para poder moverme, ¿sí? Para poder trabajar. Adquirir el conocimiento, el entendimiento, ¿sí? Decidir qué es relevante y qué no. Esto quizás parece una obviedad, pero es parte de la complejidad de trabajar con la licitación. Esto es poder captar toda la información, los requerimientos, las necesidades, los problemas que plantea el usuario o quien me está explicando del lugar donde estoy obteniendo esta información, y luego entender qué parte es relevante, que me puede servir, y qué parte, digamos, por ahí no es necesariamente un input de mis requerimientos, ¿sí? Comprender la significación del conocimiento y su impacto, ¿sí? No solamente repetir, sino entender, ¿sí? Las necesidades, ¿sí? Como están planteadas, con la suficiente claridad para eventualmente poder validarlas. Dicho esto entonces, nos movemos a las distintas técnicas de recolección de información. En este caso, bueno, acá pueden ver una lista extensa, ¿sí? Sobre esta slide, de hecho, vamos a estar un buen rato porque el objetivo entonces de la clase de hoy es que podamos entender, instanciar y comprender las distintas técnicas, ¿sí? ¿Qué usamos a la hora de licitar? Usamos técnicas de recolección de información que casualmente, como supondrán, si hablamos de entrevistas, torbellinos de ideas, escenarios, observación, análisis de documentación, distintos ejemplos, van a notar que estas técnicas de recolección no son exclusivas ni de la ingeniería en software, ni de la ingeniería de requerimientos, ni de la ingeniería en software en particular. Son técnicas sociales, ¿sí? Que han permitido a distintas ciencias avanzar, ¿sí? De hecho, no son nuevas ni del año pasado ni de hace 5 años, ¿sí?
nosotros las vamos a repasar, entender en el contexto de que me sirvan para recolectar información, que me sirvan en términos de la elicitación de requerimientos, ¿sí? Pero, insisto, créanme, no se inventaron o no se crearon estas técnicas necesariamente para el software, sino en realidad son propias de distintas ciencias sociales que llevan décadas y en otros casos siglos, ¿sí? Por eso, por supuesto, algunas de ellas le van a parecer más, la habrán escuchado o más, no tan nueva a la hora de entender o de plantear. Bien, y también al mismo tiempo vamos a ver ya cuando estemos detallando una por una, que algunas son, y ciencias aplicadas también, dice Daniel, así es, ciencias aplicadas también, es extensivo, no es exclusivo solamente para las sociales. Y como les decía, algunas son más clásicas, otras son relativamente nuevas, pero bueno, vamos a ver. El objetivo entonces vamos a ir viendo todas y cada una, y con estas vamos a ir viendo las características y algunos pros y eventualmente contras, o en qué casos conviene usarla más una que otra, si se quiere, ¿no? Más que todas las clásicas. Bien, vamos a comenzar entonces con la entrevista, ¿sí? Cuando hablamos de una entrevista, seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? Estamos hablando de una relación entre una o varias personas en la cual uno toma el rol de entrevistador, ¿sí? Quien va a tomar, digamos, que puede ser eventualmente el analista, que tiene como objetivo relevar información del entrevistado, ¿sí? En general, el entrevistado es uno solo, podría ser a dos, pero generalmente es uno, dos, no son. Si estamos entrevistando al mismo tiempo, difícilmente podemos entrevistar. En una sesión de entrevista, difícilmente podemos entrevistar 10 personas al mismo tiempo. Esto ya son otras técnicas u otra forma de hacerlo. Al menos en paralelo no usamos la entrevista. Entonces, no sé, yo entrevisto a un determinado al dueño o a quien me contrató para hacer este sistema inicialmente, y bueno, me preparo, ¿sí? Y realizo una sesión de una entrevista. Una entrevista puede ser, como pueden suponer, física, presencial, bueno, ahora en contexto de pandemia, o eventualmente por limitaciones geográficas, también puede ser a través, no sé, de Zoom, de Meet, virtuales, si se quiere, ¿sí? Por supuesto, la recomendación en lo posible, en la medida que sea posible, estoy hablando un poquito más allá de la pandemia, está bueno, digamos, a tener la relación presencial, pero bueno, en algunos casos puede darse solamente entonces en términos virtuales, ¿sí? Las sesiones de entrevista como recomendación eh, se pactan, y hay como determinadas recomendaciones para dar en el antes, el durante y el después de una entrevista, ¿sí? Ahora vamos a pasar rápidamente y vamos a hablar del antes, el durante y el después, ¿sí? Entendido el concepto de entrevista con entrevistadores y entrevistados. Una aclaración antes de comenzar con el antes, durante y después es: entrevistadores puede ser más de uno, ¿sí? Si es más de uno, y eso inclusive es recomendable para las primeras entrevistas que se realizan, si es más de uno, en algunos casos toman distintos roles, ¿sí? Uno que sea el que lleve el hilo de la entrevista, las preguntas y demás, otro que tome notas o que vaya revisando si se olvidan de algo o no, como para ir complementándose. Esto no es rocket science, ¿sí? Esto no es la única forma de hacerlo, pero son algunas de las recomendaciones porque, bueno, tranquilamente puede ser el entrevistador, puede ser uno solo, pero requiere mucha concentración y algo de expertise en el sentido de no solamente para llevar el hilo y administrar el tiempo de la entrevista, poder entender, leer, escuchar, entender al quien tengo al frente, al entrevistado, leer su lenguaje corporal. Como bien saben ustedes, las personas, nosotros nos comunicamos, pero no nos comunicamos solamente por la palabra o por el tono de voz, sino a través de gestos, posiciones y demás. Es importante tener una comunicación completa, y por eso también se recomienda, en lo posible, insisto, sacando el contexto de pandemia, hacerlo, tener un involucramiento más cercano. Bien, para el antes de la entrevista,
Algunas recomendaciones. Por supuesto, acordar con tiempo al entrevistado el lugar y la hora, ¿sí? Agendarla, ¿sí? Para que tenga la suficiente disponibilidad el entrevistado, que sepa que, no sé, el viernes a tal hora, de, no sé, de las 10 a las 11, vamos a hacerle una entrevista para que él pueda, o él o ella, quien sea, pueda establecer y saber que en ese tiempo se va a tener que dedicar a la entrevista, a contarles, explicarles o a brindarles la necesaria información que tengan ustedes, que necesiten ustedes. En el antes, ¿cierto? ¿Qué más? En el antes es importante que identifiquen, ¿sí? ¿Qué temas? ¿Quién es la persona? Que sepamos cuál es el background, que nos planteemos como objetivo qué necesitamos, qué información, qué pregunta le vamos a hacer, qué temas tenemos que recabar, ¿sí? ¿Qué, cómo puedo aprovechar en esa hora, ¿sí? O en el tiempo que esté definido, ¿sí? La entrevista, qué información le puedo sacar. Es como armarse justamente como unas preguntas previas, un temario previo, como para que, bueno, lo podamos aprovechar y que no vayamos a la entrevista en que nos quedemos sin temas porque nos olvidamos, y después cuando salgamos, que en vez de usar una hora, la usamos 20 minutos y después nos dimos cuenta que nos olvidamos la mitad de las cosas, ¿sí? Es tener, priorizar, ¿sí? No sé, una hora puede parecer mucho, pero si necesito hablar un montón de temas, bueno, tengo que priorizar. En esta primera va a ser más de alto nivel, le voy a preguntar más los procesos generales y a partir de ahí le voy a preguntar cómo puedo seguir con los otros procesos, con quién puedo hablar de otros procesos, ¿sí? Tengo que armarme una guía, ¿sí? Escrita, una lista de temas, ¿sí? E inclusive que eventualmente, dependiendo de cómo sea la entrevista, inclusive se las puedo compartir. Eh, hasta en algunos casos al entrevistado unos días antes, para que sepa y para que, bueno, para que esté preparado si quiere, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que se les ocurre en el antes de la entrevista? ¿Algún otro tema a tener en cuenta como recomendación? ¿Han hecho entrevista alguna vez de alguna otra forma? O, bueno, ya sea como para hacer un software o en otros contextos. Daniel dice conocer los datos del entrevistado. Sí, sí, los datos mínimos al menos para poder contactar, mi mail, eventualmente si tiene que cambiar por, no sé, por alguna razón de fuerza mayor, si se tiene que reagendar, ¿sí? Conocer los datos, cuál es su background. Eso le va a ayudar mucho a Daniel a la hora de, bueno, de armar los temas, digamos. Si no, le estudia a hacer preguntas que no sabe. Entonces por ahí, no sé, si no conozco el background y hago un montón de preguntas que no sabe el entrevistado se puede sentir incómodo. ¿Sí? Me estás preguntando, me estás tomando la acción de algo que no lo sé. ¿Sí? Sí, sí, idealmente, digamos, tener alguna idea general, Daniel, en el contexto. Esto es, si, a ver si es el dueño, si es un gerente de una determinada área o un proceso, si es, no sé, si es el cajero, si es el vendedor. Saber cuál es el rol que tiene, a partir de ahí, qué tipo de cosas podemos preguntarle. Así es. Bien, en el durante, como supondrás en términos de entrevista, recomendaciones. Llegar a tiempo. Llegar a tiempo significa no llegar ni una hora antes ni una hora después, sí, llegar unos 10, 15 minutos antes, ¿sí? Eh, en el durante, obviamente, ser puntual, presentarse, ¿sí? Presentarse, no tiene por qué saber, más que todo si es la primera vez que conozco a una determinada persona, cuál es el objetivo de esta entrevista, ¿sí? Romper el hielo, como se dice, esto es mostrarse cordial, porque obviamente, como saben, en todas las interacciones humanas, y por ahí no tengo la llegada o la predisposición del entrevistado, por ahí eventualmente no puedo sacar todo el provecho necesario a la entrevista. Sí, tratar en lo posible, si es en un buen clima, en un buen ambiente, ¿sí? Que el lugar sea una sala o una sala de reuniones o algo, un lugar en el cual el entrevistado pueda hacer foco, prestarles atención, que no esté justo en el medio del trabajo, porque bueno, eso puede ser una distracción cuando digo medio del trabajo, no sé, si es
Si es el cajero, que no sea justamente en la caja, sino tenerlo en un lugar tranquilo para que se pueda concentrar en la entrevista. Gustavo pregunta si se le puede enviar una idea o esquema de consulta de antemano al cliente para que esté algo preparado. Sí, como parte del antes, podrías pasarle, como para que no se encuentre sorprendido, o para que sepa o le te avise eventualmente. Sí, estas cosas, sí, las podemos ver, estas otras, la verdad que no tengo ni idea, eso tienes que verlo con Pepito, o con otro, o en otra sesión, o lo que sea. ¿Sí? Eso puede ser de utilidad, Gustavo. Prestar atención, ¿sí? Y luego, como les digo, si en los entrevistadores hay distintos roles, que alguien le vaya tomando nota. También es un buen tema importante, es si lo voy a grabar, ¿sí? Si lo voy a grabar, avisarle, preguntarle, si desea, si no le molesta que lo grabemos. En otros casos, simplemente tomar nota. Obviamente, el de poder grabarlo, en algunos casos la persona se puede sentir incómoda, o a lo mejor no quiera ser grabada, pero por eso digamos, es importante consultarlo si lo desea, si no, bueno, tomar solamente notas. Enfocados, por supuesto, en información, en procesos. No le vamos a estar preguntando cosas que lo puedan incomodar o que no sean necesarias a la hora de licitar requerimientos. Las preguntas del tipo, no sé, ¿cuánto ganas? ¿Sí? O cuánta plata eh, generan en cada venta por semana o por mes. Si esta información a mí no me va a servir a la hora de entender los requerimientos, las funcionalidades, no las hago. Porque obviamente no solamente no me la van a responder, sino eventualmente voy a estar generando una resistencia. ¿Para qué quieres saber esto? Si no lo necesita. ¿Sí? Es importante en el durante de las entrevistas que los usuarios estén, que el entrevistador, digamos, cumplir con los tiempos. ¿Sí? Si planteamos una hora, que no se vaya, que no se extienda 1 hora y media, 2, sencillamente porque el entrevistado puede tener la agenda completa, ¿sí? O porque digamos, básicamente hemos convenido una cosa. ¿Sí? Generalmente las entrevistas se hacen 45 minutos, 1 hora, puede ser 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero difícilmente yo hago una entrevista de 3 horas, ¿sí? Una entrevista de requerimientos. Pues si yo lo planteo, inclusive por más que, primero que me va a costar a la hora de obtener 3 horas seguidas, si se quiere, del entrevistado. ¿Sí? Entonces, por ahí la entrevista se me va a dar mucho, en algún momento me la van a patear muchas veces. U otra es que tener la atención, ¿sí? De la persona y la predisposición para responder en ese tiempo no es sencillo, por supuesto. ¿Sí? Así que en ese caso, si hay muchos temas para trabajar, por ahí eventualmente hacer una sesión de seguimiento, ¿sí? Puede ser alguna recomendación, pero no hacer entrevistas, no pactar entrevistas demasiado largas, se las van a patear muchas veces o eventualmente no van a tener el foco necesario. Sí, Pablo, se puede grabar en entrevista. Lo que sí, lo importante es, antes de grabar, es informarle, preguntarle al entrevistado si está de acuerdo, si le parece, si está de acuerdo. ¿Sí? Hay que pedir permiso, sí, señor. Si no, tomar notas. ¿Sí? Es importante tomar notas. ¿Sí? Y por eso, como les decía, si es una sola persona, llevar la entrevista, seguir el hilo, tomar notas, que haga una sola persona, por ahí es medio complejo. ¿Sí? Es bastante complejo. Bien, en el después, eso en el durante. En el después de la entrevista, bueno, por supuesto, es importante la información que haya recolectado el recording o la grabación, en el caso que lo tenga. Cada vez es más común y más que todo en las partes virtuales, en las reuniones virtuales, pero si no, las notas que he tomado es muy importante procesarlas en los próximos días, no sé, en las próximas 48 horas hábiles, ¿sí? Porque cuando uno sale de una entrevista, eventualmente puede tener tal cual, tomar nota antes de olvidarse. Y después, Daniel, obviamente, cuando vos tomás notas, difícilmente no tomes el 100% de las notas, no vas a tomar todo, digamos. ¿Sí? Es importante esas notas, eh, luego procesarlas, generar una minuta, ¿sí? De la entrevista. Eventualmente también podés compartirla o para compartirla con el entrevistador, para que eventualmente el entrevistador te lo corrija o te quede alguna pregunta en particular y no tengas que juntarte de nuevo. ¿Sí? Pero
naturaleza humana, les pasará 1000 veces, ¿sí? Cuando yo salgo de una entrevista es como que tengo todo claro, me acuerdo todo, entiendo todo el detalle y tomé 2 o 3 notas. Pasaron 2 semanas y de esas 2 o 3 notas me acuerdo un par de cosas, pero ya perdí mucha información. Recomendación en el después entonces, consolidar esa información en minutas, en algún modelo mental, aclaraciones, ¿sí? Insisto, pueden ser, de ser necesario, pueden ser enviadas, digamos, si ya quedaron de antemano con el entrevistado, para que bueno, el entrevistado vea, digamos, de qué se trata y eventualmente pueda validar esta información. ¿Se les ocurre alguna ventaja o desventaja o características de esta técnica de recolección de entrevistas, gente? ¿Para qué está bueno? ¿Para qué no está tan bueno? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué no, quizá no puede servir tanto? Los escucho, los leo, así no se me duermen. Vamos, gente. Profe, Sí, Gustavo. como ventaja me parece que es que conoces al cliente, lo podés ver, hablar con él, sacar un poco más de idea de lo que quiere. Y como desventaja, el tema de que por ahí las anotaciones que hagas, te olvides de anotar algo importante. Bien, bien, sí. Claramente, Gustavo. Tenerlo el cliente al frente, que le dediques tiempo, que te dedique tiempo y demás, es invaluable, súper, súper útil. Alguno de los desventajas o riesgos, bueno, si no tomaste las notas correctas o te olvidaste tomar notas o las notas, digamos, las procesaste después, perder algo de información. Otras ventajas, desventaja eventualmente, o quizás no tan recomendada esta técnica en el caso es que obviamente logras el foco de una o de distintas personas en entrevista, pero lleva mucho tiempo, porque fíjate vos que yo te dije, hay que prepararse, obtener el tiempo del entrevistador, ir a un lugar, hacer la entrevista con una o más personas, con roles de entrevistadores, luego procesarla. Hay una inversión de tiempo y de dinero, ¿sí? Entonces, si tengo que entrevistar a, no sé, a 100 personas y multiplicar cantidad de horas, esfuerzo, tiempo. Entonces, bueno, esa, digamos, es muy buena y probablemente es una de las más utilizadas, pero bueno, en determinados contextos puede ser muy, muy onerosa, muy cara porque lleva tiempo. Daniel, sí, sirve para tener un punto de vista, tal cual. Desventaja, desconocimiento de tema específico. Sí, y la desventaja, el tema del tiempo, como les decía, el costo que puede, por ahí en otro, teniendo en cuenta, digamos, si tengo que entrevistar o mejor, tengo que obtener información, dependiendo del contexto, ya vamos a ver algunas otras técnicas, eventualmente pueden aplicar más una que otra, si se quiere, ¿no? Pero es time consuming, lleva tiempo, hay que invertirle un esfuerzo a las entrevistas, ese por ahí es como que no, sacas buena información, pero hay que invertir tiempo, ¿sí? Y dinero. Ok, nos movemos a la segunda, torbellino de ideas o brainstorming, ¿sí? Esta seguramente la habrán escuchado, ¿sí? ¿Saben de qué se trata el torbellino de ideas brainstorming? ¿Alguna vez alguien participó en una como técnica de recolección o en alguna sesión? ¿No, Daniel? ¿Alguien que sepa, es la primera vez en su vida que lo escuchan? Sí, profe, puede ser que se van tirando ideas, no importa, o sea, dicen que no importa que sean, parezcan tontas, porque de todas se va armando algo, digamos. Sí, por ahí, tibio, tibio, así es. Bien, tirar lo que uno le parece, se le ocurre sobre el tema, dice Daniel, José Luis, hay que las empresas lo hacen. Sí, eh, de eso se trata, ¿sí? El torbellino de ideas generalmente se hace para hablar o para trabajar o discutir algún tema en particular o algún requerimiento que no está todo claro o algún proceso en el cual tengo que modelarlo o plantear una solución o un requerimiento y es como que hay contradicciones, ¿sí? O que es demasiado complejo y no le encontramos la solución, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál es la dinámica del torbellino de ideas? Se reúnen determinadas cantidades de personas, 10, 15, con distintos roles, ¿sí? Eventualmente, para que sea enriquecedor.
¿sí? Y hay un moderador, que podemos ser nosotros, ¿sí? Y el objetivo, el torbellino de ideas tiene como dos fases o dos etapas, ¿sí? Esa es la sesión en sí misma, ¿sí? En la primera parte, tal cual como dice Daniel, planteado un tema con un objetivo claro, ejemplo, no sé, mejorar el proceso de cobranzas, ¿sí? de la empresa, ¿sí? O el proceso de cobranzas, revisar el proceso de cobranzas, ¿sí? Para que salten ahí las cosas que se están haciendo bien, mal, que se puede trabajar, o qué es lo que, cuáles son los problemas, los cuellos de botella, lo que sea, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa, en esta primera fase de la sesión, es tratar de que cada uno de los participantes de este brainstorming tire ideas, como dice Daniel, de lo que de lo que se te ocurre, sin hacer juicios de valor. Eventualmente estas ideas pueden estar repetidas, pueden ser un poco locas, rebuscadas. Lo que fomenta el brainstorming o torbellino de ideas es eventualmente ejercitarse, ejercitar la creatividad para entender si a partir de este ejercicio eventualmente puede surgir algunas alternativas que por ahí en forma analítica no salen, ¿sí? Entonces en esta primera idea, en esta primera parte, en esta sesión, la idea es que, bueno, no criticar la idea del que tengo al lado, ¿sí? Sino hacer, digamos, un marco en el cual podamos ir subiendo y planteando distintas alternativas o propuestas, ¿sí? En esta sesión está bueno, digamos, de que sea en un mismo lugar y que sea colaborativo en el sentido de que, no sé, por decir, a Gustavo se le puede ocurrir, para mejorar el proceso de cobranza, trabajar con determinado proceso. Y entonces a Daniel dice, pero Gustavo dijo sobre este proceso, pero yo hago una variante, sobre este proceso de esta forma. Y de ahí viene, no sé, Tomás y me dice, no, pero puede ser de este proceso, de esta forma, pero entonces es enriquecedor porque eventualmente puedo encontrar variantes a partir de las propuestas eh, o contrapuestas, ¿sí? De los participantes. Ahí te leo, Pablo. La diferencia de depósito logística. Sí, bien, bien, bien. Ahí lo vemos, es complementario, Pablo, a las técnicas de recolección, ¿sí? Ya te lo respondo basado en mi conocimiento. Avanzamos entonces con el torbellino de ideas. Entonces, de eso se trata. En la primera etapa, sin criticar, tomar información alternativa, fomentar la participación de todos, de que todo el mundo tire ideas. Hay distintas mecánicas, una de que sea en forma aleatoria a medida de que van surgiendo las ideas, otras como para forzar, que sea tipo round robin. No sé si lo escucharon alguna vez. Básicamente es que hagan un anillo o una ronda y que le toque el turno a cada uno, ¿sí? Son 5, 1, te toca el 1, le toca el 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Está más forzada, no es tan natural, pero bueno, es alguna alternativa para que participen todos, si se quieren, ¿no? Bien, una vez de esta sesión, una vez obtenido todas esas ideas, todas estas propuestas, la segunda parte es de consolidación, entender sobre la lista completa cuáles son las que están duplicadas y priorizarlas, ¿sí? Y ver cuáles son las alternativas que quedan, que pueden ser top 3 o puede ser algunas, ver cuáles están cercanas. ¿Sí? Es como clasificar toda la información, todo el contenido que se virtió en forma creativa o en conjunto, ¿sí? Se dice que haciendo este tipo de ejercicio eventualmente pueden surgir algunas soluciones o algunas propuestas que por ahí, insisto, en forma analítica no surgirían, ¿sí? Bueno, ventaja del torbellino es esta, justamente lo que lo describe. Yo no diría desventaja, pero quizá en qué casos no necesariamente utilizarlos. Bueno, para hacer el torbellino de ideas tengo que tener bien claro cuál es el tema que quiero tratar. Seguramente no va a ser al comienzo, digamos, de que yo empiece un sistema que ni siquiera conozco las personas. Tengo que poder identificar cuáles son las personas que conviene hacerla, porque la sesión puede ser muy buena, pero si no estuvieron las personas que tenían que estar, yo quería hacer el proceso de cobranza y no sé, el cobrador o el gerente de cobranza no pueden estar porque ni siquiera los conocía, ni sabía probablemente tengo que hacer una próxima sesión con las personas indicadas. Me perdí los principales
especialistas, ¿sí? Hay que sumarle, por supuesto, digamos, hay 10, 15 personas que invierten 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, tiene su inversión, ¿sí? Simplemente es saber en qué momento se pueden utilizar. Estas son distintas técnicas, la entrevista es muy utilizada, es muy común. El torbellino de ideas, dependiendo del caso, pueden llegar a necesitarla, no pueden, en otros casos, en otros proyectos, directamente ni siquiera utilizarla, pero sí es importante a nivel conceptual de que entiendan de qué se trata, ¿sí? Y eventualmente puedan aplicarla de ser necesario. ¿Dudas hasta acá de entrevista, torbellinos de ideas? 1, si les quedó claro. 2, si tienen alguna duda respecto a cualquiera de estas dos. Mientras los leo. Por supuesto, insisto, sobre algunas de estas más que todo, vamos a estar haciendo una pequeña ejercitación en la próxima clase. Bien, seguimos entonces, escenarios, ¿sí? La técnica de recolección de escenarios está basada básicamente en trabajar, entender los procesos de negocio que efectivamente nosotros hemos trabajado, identificado y eventualmente modelado con la unidad número 1 de nuestra asignatura, ¿sí? de análisis de sistema, ¿sí? Con BPMN, por ejemplo. Entender estos procesos de negocio, repasarlos en determinadas sesiones con los usuarios y demás, e ir identificando, ¿sí? Las distintas alternativas o escenarios, justamente como el nombre lo tiene la técnica, ¿sí? Hablamos de cobranzas. Ok, ¿cuál es el escenario para entender una cobranza con tarjeta de crédito? Pero con tarjeta de crédito en un pago, o con tarjeta de crédito compartida, mitad y mitad, o con intereses. ¿Sí? Empezar a abrir las distintas alternativas, ir trabajando y definiendo, ¿sí? cuáles son los distintos escenarios y cuál es el comportamiento que deberían tener en cada uno de los casos, en conjunto con los usuarios, por ejemplo, o con los interesados, ¿sí? Esta sería la técnica, ¿sí? En términos para trabajar con escenarios, ¿sí? Es muy útil en la medida que tengo un source o un input en términos de procesos de negocio, por supuesto. Lleva tiempo, tiene su inversión de tiempo, ¿sí? Pero bueno, y además también, no necesariamente, no siempre lo vamos a estar utilizando al comienzo de un proyecto, sino ya cuando tengo un determinado nivel de entendimiento en el cual puedo trabajar en conjunto y eventualmente poder tomar la información de escenarios específicos, de pasos específicos. Si todavía no tengo el contexto, no conozco el dominio, no estoy familiarizado en el dominio, y voy a ir a la reunión de escenario y no voy a entender nada, básicamente. No voy a poder ni preguntar, ni hacer las preguntas correctas, ¿sí? Simplemente acá plantear algunos pros y contras o qué recomendaciones usar para la hora de trabajar esta técnica de recolección. Me muevo a la cuarta, reuso de conocimiento. En este caso, o esta técnica de recolección de información, eventualmente yo puedo tener un sistema precedente, ¿sí? Un sistema que ya existe, ¿sí? Un software, ¿sí? Y a partir de este software, entonces yo puedo tomar cuál es la funcionalidad, y bueno, ahora tengo que hacer un nuevo software, ya sea, no sé, porque tengo que extenderlo, o porque tengo que cambiar la tecnología, hay una tecnología obsoleta que tengo que derivar en una nueva arquitectura, ¿sí? No sé, porque se te están acabando determinadas licencias y bueno, no las puedo renovar por un tema económico, voy a hacer un sistema más barato. Hay N alternativas en las cuales yo tengo que hacer un nuevo software y podría llegar a contar con un software anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, puedo eventualmente hacer un reuso del conocimiento, no arrancar de cero, no descubrir la pólvora, sino basarme en una buena parte con el software existente, básicamente, ¿no? Por supuesto, tiene la ventaja que, bueno, voy a cortar camino bastante, ¿sí? En la medida que lo tengan, ni hablar si ese software tiene una documentación o si es entendible, la usabilidad. Un riesgo que tengo es que si el software anterior tiene fallas, tiene gaps, y yo no estoy lo suficientemente atento para identificarlas, para darme cuenta o trabajar con el usuario, eventualmente puedo llegar a repetir errores. Hacer de nuevo lo mismo con los mismos errores. ¿Sí? Eso es como un riesgo que tengo que asegurarme
en el reuso de conocimiento tomar lo bueno, si se quiere, y poder identificar los gaps, o, qué cosas le faltan, o qué cosas hace mal actualmente, o no lo hace el sistema, el software actual. ¿Sí? Este entonces es el escenario, el caso de reuso de conocimiento. 3, si le queda claro entonces escenarios y reuso de conocimiento. 4, si tienen una duda hasta acá. Muy bien. Sí, Pablo. Yo no entendí, o sea, del todo cómo es el reuso del conocimiento. Bien. Ok, está perfecto, Pablo. Trato de explicártelo con distintas formas o de alguna forma que sea entendible, sea más claro si se quiere. Es simplemente cuando es reusar, el conocimiento ya está en algún lado. En el ejemplo que te doy es un software, digamos. Yo tengo que hacer el sistema de ventas de autos, ¿sí? Y yo tengo un sistema de venta de autos, la empresa actual ya tiene un sistema de venta de autos, nada más que es un sistema viejo que, no sé, por una relación contractual, a final de año se da de baja y quieren contratar, hacer un sistema propio de venta de autos. Entonces, cuando me contratan, yo puedo revisar el sistema existente y entender cuál es la funcionalidad, qué es lo que hace, y a partir de ahí tener el conocimiento. ¿Sí? Esa es la ventaja, el reuso de conocimiento. No inventar la pólvora, no ponerte a hacer entrevistas, arrancar de cero, como si no existiera este software anterior, y basarme primeramente, no únicamente, pero primeramente en el software anterior. ¿Sí, Pablo? Ok. Como te decía, Pablo, esto tiene ventaja y desventaja. ¿Sí? La ventaja es que eventualmente puedes avanzar más rápido. La ventaja es que si el otro sistema no tenía algunos errores y yo no los relevo bien, no los valido bien, o no me aseguro que el usuario me los marque o que yo me dé cuenta, me puedo llegar a repetir errores. ¿Sí? Bien, el resto veo que puso 3, que entendió. Ok, avanzamos con los 3 siguientes, de hecho. ¿Sí? Los 2 que siguen, análisis de documentación y observación, son también son estándares, ¿sí? Son estándares o son clásicos, si se quiere. ¿Sí? El análisis de documentación se refiere a entender, preguntar si hay información ya en documentos existentes. ¿Sí? Cuando me refiero en documentos, pueden ser manuales de usuarios, manuales de procedimientos, listados, comprobantes, facturas, ¿sí? Puede ser todo lo que sea que ya esté documentado, ¿sí? Que actualmente están usando, o que eventualmente organigramas, ¿sí? Diagramas, ¿sí? Toda la información relevante al proceso que yo esté relevando, al proceso de negocio que esté relevando, o al software que necesite, ¿sí? Que exista. ¿Sí? Esta información, esta documentación, como supondrán, puede ser papel impreso, que de dicho sea el caso, muchas veces cada vez menos, o wikis, sitios web, intranet, Confluence, distintas herramientas de documentación en la cual yo pueda obtener información ya registrada, existente. ¿Sí? De esta forma, bueno, gano tiempo, ¿sí? Revisando, leyendo y entendiendo la documentación que ya existe del negocio, ya sea de procesos o de salidas, de comprobantes o de entradas. ¿Sí? Es importante entonces poder hacer ese análisis de documentación. Se les ocurre que, bueno, un poco ya les comenté las ventajas, si se quiere, o para qué nos servirían. ¿Algún tipo de desventaja o contra que podría llegar a tener de usar en cualquier caso, en cualquier situación, el análisis de documentación? ¿Se les ocurre Que la algo? documentación esté mal, puede ser. Es un riesgo, Pablo. Sí, es un riesgo. Que la documentación esté mal porque, bueno, porque no haya sido documentada correctamente o esté vieja, muchas veces por ahí me puede servir, no sé, un manual de procesos que está así, pero desde hace 2 años, ¿viste? Y no sé si estaba completa. A ver, como primera revisión para ponerte en tema, te puede servir, pero si querés sacar conclusiones completas con eso, y no te va a alcanzar, Pablo. O eventualmente va a estar
vas a tener puntos ciegos o errores, ¿sí? Esa es una de las ventajas, tal cual, que la documentación esté vieja o incompleta o incorrecta, que no haya documentación, o, y esto me va a dar pie a la técnica subsiguiente, o que la documentación esté perfecta, esté clara, concisa, actualizada, pero no se lleve a cabo de esa forma. ¿Sí? Que algunas veces sucede, Pablo, gente en general, ¿no? La documentación es súper clara y correcta y comprensiva del proceso de negocios, pero se hizo en el contexto de, no sé, de una certificación de procesos ISO o de determinadas cuestiones. O en otros casos, lo digo hablando mal y pronto, para quedar bien. ¿Sí? Es lo que debería hacer, pero realmente en el día a día, en este momento, no se lleva a cabo. Y bueno, ahí tengo que entender el gap. Y lo que me lleva a aplicar o usar la técnica de recolección, que es la observación. ¿Sí? Acá los leo, Daniel. Entender mal esa documentación por falta de conocimiento en el rubro, también. Sí, sí, solamente quedarme leer documentos que creo que yo los entiendo y en realidad había mucha especificación técnica del dominio del negocio y me quedo recontra rengo. Si me quedo con eso nomás, eventualmente no puedo tener un entendimiento correcto. Y bueno, lo que te comenté, les comenté a todos también, acá lo tiene reflejado Daniel, que la documentación sea formal, linda, bonita, pero no es lo que se hace exactamente, al menos. No sé si nada de eso, pero bueno, no se lleva 100%. ¿Sí? Bien, eso me lleva a movernos a la subsiguiente, que es observación. La observación es la observación directa, esto es saber entender, no sé, en un proceso de cobranza de un determinado lugar, estar en las cajas y poder ver a los cajeros cobrando, ver cómo es el proceso en realidad. ¿Sí? Eso te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho justamente para entender el contexto del negocio y entender qué eventualmente puede servir o no puede servir. ¿Sí? Entonces, digamos, por ahí yo puedo tener determinada información comprensiva y extensiva en términos de mi software o pensar alguna solución para mi software y después cuando voy me fijo por el layout de donde está el cajero, por el espacio que tiene y a lo mejor no tiene una pantalla tan grande, entonces no puedo meter tanta información en una misma pantalla. O por ahí no puede trabajar con determinados implementos porque no hay lugar, ¿sí? Es importante, ¿sí? De nuevo, no es que se tiene que hacer en todos los casos, pero es importante tener en cuenta como complemento esta técnica, la de observación directa, ¿sí? Una cosa, como hablábamos recién, es lo que está documentado o lo que se debería hacer, otra cosa es lo que sucede en la realidad. También puedo ver excepciones, porque por ahí en el manual puede decir, sí, paso 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa si las excepciones están documentadas, están todas documentadas? ¿Qué pasa si hay un cuello de botella, si se cae la luz? Bien, me puede servir justamente para entender en tiempo real qué es lo que se hace realmente en el proceso. ¿Sí? ¿Se les ocurre? Bien, Daniel, que la documentación sea formal y no que en la práctica no se haga de eso, tal cual. En términos de observación, gente, ¿se les ocurre qué cosas tengo que tener en cuenta o qué cosas me pueden hacer que esta técnica no sea tan efectiva? O eventualmente cuáles serían la contra de la observación. ¿Se les ocurre cuáles eventualmente pueden ser los puntos débiles? Vamos, somos 20, 21 en total conmigo. ¿Qué se les ocurre en términos de observación? Ya nos queda poquito. Es Me más fácil parece, que... profe, como que Sí. se pasan muchas cosas de largo cuando uno solamente está observando y por ahí no conoce mucho el tema, solamente mirando, se pasan muchas cosas por alto. Bien, bueno, ese es un riesgo hacer la observación sin tener un conocimiento claro del proceso, hacerla en etapas tempranas cuando todavía no tengo mucha idea y me puede servir para enterarme algunas cosas, pero se me van a pasar 3 elefantes
Porque hasta que entienda realmente cómo es el proceso, no sé, me voy a una fábrica de autos, ¿sí? Y puede parecer bárbaro, pero específicamente qué hace y por qué cada uno, cada secuencia, y si no estás involucrado en esto, es como que se te van a pasar un montón de cosas, ¿no? Sí, eso es un riesgo, ¿sí? Una consideración, Gustavo, tener en cuenta. Rodrigo, dice, es más fácil de cometer errores, supongo que te referís, Rodrigo, de que, bueno, sí, a ver, si hay un observador, si hay alguien que hace la observación directa, y bueno, la persona, el empleado o la persona que está, es como que se puede sentir observado y eventualmente controlado o presionado, y no sé, puede eventualmente cometer errores que antes no cometía, ¿sí? Obviamente a todos nos sucede, bien, pónganse ustedes también en su lugar, cuando uno se siente observado, eventualmente la observación directa en sí, el observador, es como que ya está dentro del proceso, es como que hay ruido, hay alguien más ahí, ¿sí? Entonces, no sé, de repente podría hacer todas las cosas bárbaras porque sé que estoy observado esta vez, por darle un ejemplo, ¿sí? Esto simplemente tener en cuenta como la observación, cuáles pueden ser algunas contras, o esto es de que el proceso se haga bárbaro porque saben que estoy observado, o que no tengan el suficiente conocimiento, ¿sí? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta, o que eventualmente, también hablé del tema de cobranza de cajas, ¿sí? La observación directa eventualmente va a ser muy distinta si yo voy un miércoles cualquiera de mitad de mes a media mañana, que si voy el día de cobranza de jubilados o si doy el día de vencimiento, ¿sí? Esto es si solamente toma en cuenta horarios promedio o horarios tranquilos y no los cuellos de botella, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, digamos, el momento que tomo la observación para entender el contexto y tener una muestra representativa. Salirse del eje puede ser fácil. Sí, el objetivo en la observación directa, Daniel, en general, es que el observador simplemente esté observando, digamos, no se meta, no trate de ayudar ni demás, y que, bueno, tratar de entender mejor el negocio en ese contexto, cómo se mueve realmente, ¿sí? Este es el objetivo de la observación, que seguramente, gente, seguramente se pueda complementar con alguna otra técnica. Sí, ese es uno de los riesgos, Daniel, que por ahí, digamos, en la observación directa de un proceso en particular, de algunas tareas o algunos pasos en particular, lo puedo eventualmente conocer o entender, pero es bastante específica, ¿sí? Tengo que tener claro el todo para luego después hacer la observación en particular de ese proceso de negocio. Bien, esta es la observación. Tenemos una última, que es respecto al tema de análisis de objetivo y meta. Esto es entender cuáles son los distintos objetivos y metas del negocio y a partir de ahí hacer el análisis de cómo van, qué es lo que falta, qué a nivel funcional, qué cosas puedo trabajar, qué cosas se tienen que hacer para lograr el objetivo, cuáles son los pasos y entenderlos, seguirlos y entenderlos, ¿sí? Poder relevarlos, ¿sí? Si tengo en claro cuáles son los objetivos, las metas de la organización y entiendo cuáles son los pasos, bueno, voy a poder seguir y voy a poder identificar los requerimientos para darle soporte, ¿sí?, al negocio. No necesariamente está reflejado acá como una técnica, pero también pueden escuchar como otra técnica común o alguna clásica, si se puede decir, que es la de el cuestionario, ¿sí? El cuestionario, ¿sí?, pensado como una lista de preguntas, ¿sí?, o una encuesta que suelen hacer. Fíjense, al finalizar cada materia ustedes en la UTN tienen un cuestionario que le piden feedback, muchas veces también cuando terminan una llamada de cualquier atención al cliente. Bueno, para técnicas de recolección de información el cuestionario se puede usar también, justamente, porque fíjense, tengo que tomar información acerca de determinados aspectos, pero no sé, son 1000 usuarios. Entonces puedo tomar una muestra de, no sé, de mandar un cuestionario a 100 personas, ¿sí? O a 100 usuarios, con una lista de preguntas, ¿sí? Que pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son las que tienen opciones, opción A, B, C o D. Las preguntas abiertas son las que son a desarrollar, en las cuales yo tengo que escribir, ya sea a mano o dentro de un determinado formulario en la web o donde sea, ¿sí? Profe, Sí, sí, Gustavo.
Cuando certificamos ISO en una fábrica donde yo trabajaba, iba un asesor y lo que hacía era que nosotros escribíamos en un papel los pasos del proceso en el que estábamos. Esa fue una de las primeras entrevistas que nos dio, digamos. Bien. Y después, ¿eso qué se tomaría como entrevista o como el que Bueno, había dado el último? sí, puede ser un mix, Gustavo, porque en general cuando hablamos de entrevistas es alguien, digamos, que se siente y te pregunta, pero no te hace escribir a vos. Ese puede ser justamente, digamos, sacar una mezcla entre análisis de documentación, observación directa, si te hiciera, digamos, o si te viera, si no, el análisis de documentación. La entrevista en general no te hacen escribir, sino simplemente te hacen preguntas y el entrevistador es el que toma notas o graba y después procesa, ¿sí? Ah, bien. Y en el caso del cuestionario, que decía, comentaba recién, en el caso del cuestionario, bueno, es armar una lista de preguntas abiertas o cerradas. Abiertas era la que comenté, preguntas a desarrollar, a escribir, ¿sí? Y esto, digamos, uno puede hacerlo en su casa o en el trabajo, digamos, no es en un momento en particular, sino es decir, bueno, este cuestionario, no sé, completalo no sé, dentro de esta semana. Y yo puedo encontrar dentro de mi horario laboral algún momento para poder completarlo. Hay cuestionarios que son anónimos, en los cuales digamos, para que ustedes puedan expresarse libremente, y otros en los cuales te indican, no, este cuestionario no es anónimo, ¿sí? Bueno, va a tener tu nombre, ¿sí? Como para saber justamente si yo me quiero explayar algo en confianza, o si, bueno, simplemente, digamos, esto es importante, también es importante avisarlo en los cuestionarios. Hay, como pueden suponer, hay distintos tipos de cuestionarios. En el caso de que cuál es la característica o para qué me sirve el cuestionario. Si tengo un montón de personas, de nuevo, 100 usuarios que no están físicamente en el mismo lugar, bueno, lo puedo enviar a través de email o a través de algún determinado recurso, digamos, el cuestionario para que me lo completen dentro de esta semana, por ejemplo. Si yo tengo que entrevistar a 100 personas, me va a ser una cantidad de meses importante, ¿sí? Entonces, el cuestionario te permite escalar, ¿sí? O tomar feedback de mucha gente al mismo tiempo, si se quiere, ¿sí? Esa es como la característica distintiva, lo bueno que puede tener un cuestionario, ya sea abierto, semiabierto, cerrado. ¿Se les ocurre alguna contra o alguna dificultad que tenga el cuestionario? Seguramente ustedes han utilizado N veces cuestionarios o encuestas, ¿cierto? ¿Qué punto flaco eventualmente puede llegar a tener la técnica de recolección de cuestionario? Los escucho, los leo. Ya nos falta poquito. Último esfuerzo. ¿Se les ocurre? Limitada la información, aunque es más democrática. No dejar que digas detalles éticas las preguntas que hacemos. Sí, más si es un formulario con preguntas cerradas, Pablo. ¿Sí? Pueden ser algo cerradas si tienen categóricas. Sí. Sí, hay algunas cositas. Vamos uno por uno, Daniel. Es limitada la información recabada, aunque sea más democracia, es limitada y es importante que sean las preguntas correctas. Para eso tengo que tener bastante conocimiento. ¿Sí? No sé, le doy el ejemplo más básico y si se quiere tonto. Puedo preguntar, ¿de qué hincha sos? Le pongo River, Boca, Racing, Independiente. Si no conozco bien las opciones, ¿sí? O que hay otros, o en dónde estoy, o no pongo otros, ¿sí? O si las opciones que doy no son las más comunes, y es como que puedo perder información, ¿sí? O puedo crear credibilidad por parte de quien va a estar completando esa encuesta. Si hago todas preguntas abiertas a desarrollar y las preguntas abiertas a desarrollar son 50, ustedes abren una encuesta, gente, un cuestionario que les toca a ustedes. Son 50 desarrolladores y dicen, no, esto me va a llevar un montón de tiempo. Me canso. O puedo escribir las primeras 5 con Ana, después las otras 45 le pongo, no tengo observación, está todo bien, solamente querés terminarlo, porque esto es larguísimo. Entonces, bueno, las preguntas abiertas ayudan, ¿sí? No son cualitativas, son cuantitativas, te ayudan a tener más información, pero
requiere más involucramiento de quien lo vaya a completar, en algunos casos puede tener gana o no, y por otro lado requiere luego después procesarla. Tengo las entrevistas, mejor dicho, las encuestas o cuestionarios de 2000 usuarios y son todas a desarrollar. Hay que leer 2000 y después llegar a alguna conclusión. Lleva tiempo procesarlas, ¿sí? Si son abiertas. José Luis dice, bueno, puede ser algo cerrada solo si tienen respuestas categóricas. Sí, pueden ser cerradas, son más rápidas, pero bueno, si no hay alguna mixta o no, pero te ponga otra, o también, si son todas cerradas, ¿cuál es el riesgo que puede haber? Que tenga la atención por 10, 15 minutos de determinada cantidad de personas y me digan, sí, le respondí las 10 preguntas que me preguntó, pero yo tenía recomendaciones para hacerla, pero en ningún momento tuve tiempo para ponerla o no tuve el lugar, porque eran preguntas multiple choice, pero en ninguna pude poner recomendaciones o recomendaciones adicionales. Por eso van a ver muchas veces que los cuestionarios tienen preguntas abiertas, semiabiertas, cerradas y al final dicen, nos quisieras recomendar algo más, quisieras comentarnos algo más que no te hemos preguntado, como para abrirte y bueno, eventualmente si hay alguna pregunta que se nos pasó, que puedas explayarte. ¿Sí? Bien, Gustavo los va guiando las consultas, se pierden los detalles, sí, se pueden perder los detalles, sí es importante que tenga bien claro. Si yo no conozco bien el dominio, no voy a hacer buenas preguntas. Si no hago buenas preguntas, bueno, me estoy perdiendo la escala de armar cuestionarios, de enviarlos, de esperar que respondan y demás, y nunca hacerlo. Otra de las características que tiene el cuestionario es que al no ser online, mejor dicho, no ser en este mismo momento, en ese mismo momento va a ser una entrevista de 1 hora a una persona y esa persona la tenés su atención. Yo les digo, de acá al fin de semana o durante esta semana, respondan el cuestionario, algunos pueden encontrar el lugar, otros decir, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo de hacerlo, ni lo hago, u otros, si, no sé, mi jefe me obliga a hacerlo, listo, lo hago, me pongo en 10 minutos y respondo como sea, lo que venga, así me lo saco de encima esto. Entonces, bueno, esas son algunas contras o características a tener en cuenta en esta técnica en particular. ¿Sí? Hemos visto varias hoy como técnicas de recolección de información que me sirven justamente para ir armando, juntando información en términos de requerimientos, de necesidades de los clientes. Las más clásicas, si se quieren, son las entrevistas, el análisis de documentación, la observación, el cuestionario, y después hay otras que son complementarias, relativamente más nuevas, como el relleno de ideas, escenarios, reuso de conocimientos, más específicas, si los llego a tener al software anterior, análisis de objetivo meta. Depende, obviamente estas técnicas es importante saberlas, entenderlas, en qué caso me conviene usarlas, en qué caso no me conviene usarla, y obviamente eventualmente a lo largo de un proyecto complementarlas. No solamente voy a usar siempre una, en algunos casos puedo usar un par y otras no las uso, ¿sí? No son obligatorias, simplemente este es un abanico de posibilidades, de alternativas, pero no es más que eso, ¿sí? Simplemente información para que ustedes eventualmente puedan aplicar y usarlo. ¿Alguna duda de las técnicas? 5 si les quedó claro, 6 si tienen alguna duda, consulta. Como supondrán, mientras van respondiendo, la idea es entender la característica de cada una y entender en qué caso conviene y en qué caso no conviene tanto, eventualmente, en qué contexto no conviene tanto de utilizarlas. Bien, ok. Como última parte, sí, entiendo, sí, es la última slide que tengo para el día de hoy. ¿Cuáles son los productos de la licitación? ¿Cuál es la salida? Usé las técnicas, obtuve información relevante. ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo la clasifico? ¿Cómo la uso? Bueno, acá digamos parte de la recomendación en términos de producto. Es un proceso de creación de modelos, me va a servir para crear después modelos. Inicialmente, como parte, como de la licitación per se, son modelos mentales, empezar a darme una idea de cómo son los procesos o cuáles son las necesidades. Que ya me dan mayor conocimiento del dominio, ¿sí? Me dan más conocimiento de lo que yo estoy trabajando, del proyecto
y del contexto del proyecto en el cual lo voy a estar trabajando y el software que tengo que hacer a partir de esto. Al avanzar, los modelos cada vez van a ser más orientados al software. Primero van a ser modelos mentales y a partir de, con la información que tenga de las técnicas de recolección de información y moviéndonos ya después en la próxima unidad, que es la unidad número 6, con la especificación de requerimientos, vamos a ver que se generan muchos modelos. Por ejemplo, los casos de uso que hemos hablado, las especificaciones, requerimientos, diagramas de clase, hay distintos modelos en los cuales yo puedo ir reflejando lo obtenido en la licitación y que está más orientado al software, que son más requerimientos del sistema que los requerimientos pedidos del usuario. ¿Sí? Insisto, en términos de licitación per se, no se produce ningún modelo formal, son más que todo modelos mentales, alguna minuta, no más que eso. ¿Sí? Esos son los productos de licitación. Con esto nos sirve o es el punto de partida para luego ir especificando, ir volcándolos a un documento, que lo vamos a ver en las próximas clases, que se llama ERS, de especificación de requerimientos de software, ir volcando ahí los distintos modelos. ¿Sí? La licitación me sirve entonces en definitiva para obtener información y entendimiento, no solamente de las necesidades del usuario, sino del conocimiento del dominio en general. ¿Sí? Las técnicas son bastante entendibles, sencillas. ¿Sí? En términos de la parte práctica, gente, lo que vamos a hacer específicamente en la próxima clase, el próximo jueves, es teniendo en cuenta por ahí un subset de estas técnicas, vamos a plantear escenarios distintos escenarios excluyentes, y a partir de ahí ustedes me van a analizar y me van a proponer qué técnica de recolección usarían y por qué. Con esto, digamos, vamos a estar, el pequeño práctico que vamos a hacer el jueves, van a estar validando el conocimiento y el entendimiento que tienen de cada una de estas técnicas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, gente? Si no, bien, estamos cerca de la hora. En términos de los objetivos del contenido de la clase hemos terminado. ¿Sí? Lo que tenías, Pablo, era una duda de autogestión. Sí, exactamente. Bien, en términos de la clase, en términos de la licitación, si no hay más dudas, entonces voy a parar el recording, vamos a movernos con la licitación en la próxima clase y bueno, como les dije, también tendremos la devolución. Paro el recording y les doy, bueno, buenas tardes para aquellos que terminamos con esto. Aquellos que tienen alguna duda en términos de autogestión o de la nota, si se subió o no, se quedan un ratito. ¿Sí? Y lo vemos.